Dice así la palabra de Dios: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Estamos llegando casi al final del libro de Eclesiastés y empezamos a notar un cambio en todo lo que tiene que ver con el resto del libro. Salomón empieza a darnos consejos, cosa que no pasaba antes. La mayoría del libro son observaciones, cosas que Salomón nos cuenta que él observó en la vida, que le pasaron, que experimentó, y nos cuenta. Pero al llegar al final empieza a darnos consejos Salomón. Y esta porción es una de ellas. Acá nos está diciendo algo medio intrigante para nosotros. Echa tu pan sobre las aguas. ¿Qué es eso? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hacían las personas en la antigüedad con el pan? ¿Qué es eso de tirar el pan en el agua y dentro de muchos días lo vamos a recoger? ¿Y qué hacemos con ese pan todo empapado después de muchos días? ¿Para qué nos va a servir? Después dice reparte a 7 y aún a 8. ¿A qué se refiere? Y bueno, y más consejos. Es muy interesante esta parte del libro, después que ya Salomón nos ha mostrado una situación de la vida sobre este mundo, debajo del sol, dice él, donde las cosas no son como nos gustaría que sean. El mundo no es todo lo justo, todo lo recto, todo lo hermoso que nos gustaría que sea. Hay muchas cosas torcidas, ha dicho Salomón, hay cosas que parecen injustas, que no nos parecen que deberían ser en el mundo de Dios, y sin embargo así son. Salomón nos muestra incluso que por más que una persona se esfuerce y se rompa el alma para tener todo, parece que nunca alcanza a estar del todo bien. Salomón nos muestra que buscando el sentido de la vida en diferentes cosas, no se lo encuentra. Si no se tiene en cuenta a Dios, la vida parece que no tiene sentido. Debajo del sol, esa es una de las frases favoritas de él. Y va avanzando con todas esas observaciones, y uno que está leyendo tiene la tendencia o la tentación a decir, pero esto es todo negativo, esto es una cosa realmente muy pesimista. De hecho, muchas personas creen que este libro es muy pesimista. Si ustedes han venido siguiendo la serie, cuando lo estábamos enseñando, espero que como yo piensen que no es tan pesimista, al contrario. Tiene muchos destellos de realismo y de optimismo también el libro. Salomón no solo observa cosas, sino que nos está proponiendo una salida, una solución. No es que no sabemos qué hacer. Pero antes de llegar a la gran conclusión del libro, me da la impresión a mí que Salomón quiere bajar, como decimos nosotros, bajar líneas en algunas otras cosas que están relacionadas con la gran conclusión del libro, pero también que de alguna forma nos muestran que no es todo tan negativo. Y a pesar de que hay cosas torcidas que no se pueden enderezar, podemos hacer algo nosotros, ¿sí? Y a pesar de que, según dice Salomón, lo único cierto que hay en este mundo es que todos vamos a morir. Eso es la única certeza que tenemos. Porque él nos viene diciendo en el libro que todo es incierto. Este mundo está lleno de incertidumbre, de cosas que realmente no sabemos. Uno se prepara, se organiza, no sé, ahorra toda su vida, se compra su casa y de repente de un día para otro puede perder todo. Podés morir de la forma más absurda y ridícula posible y menos esperada. Podés, en un golpe de suerte, por decir así, perderlo todo, perder tu salud, perder tu familia, perder tus hijos. Así es la vida en este mundo. Siempre lo fue. Y a pesar de que el hombre ha avanzado enormemente en toda la tecnología, en la seguridad,
en las precauciones. O sea, por supuesto que nosotros hoy, después de tantos años, tenemos mucho más experiencia de la vida de lo que tenían las personas cuando se escribió este libro, pero aún así, todos nosotros nos ponemos de acuerdo con Salomón, que nunca estamos del todo seguros de nada. Y no solo acá, en el primer mundo pasa lo mismo, que tienen supuestamente todo bien organizado. Nadie sabe bien, nadie sabe bien. Y entonces Salomón, llegando al final de su libro, nos viene a decir de alguna forma, vimos hace poquito el capítulo 10, que ante las cosas que no se pueden enderezar, porque hay cosas torcidas en este mundo y nosotros no las podemos enderezar, debemos ser sabios. Debemos ser sabios. Y eso es todo el capítulo 10, enseñándonos y animándonos a tener sabiduría. Y ahora en el capítulo 11 parece que retoma algo que también venía mencionando todo el libro y que en el capítulo 9 enfatizó, es que en relación a las incertidumbres de la vida, a las cosas que no podemos predecir, que tienen la tendencia de pronto a paralizarnos, a decir, bueno, qué sé yo, y a lo mejor mañana devalúan el dólar acá y el peso y perdemos todo. Mejor no hagamos nada, no sé, o a lo mejor mañana viene, no sé, el ébola y se viene alguien en un avión y acá y se nos viene ese virus a Argentina, ¿y qué hacemos? Y tantas incertidumbres tienen la posibilidad en nuestra alma, en nuestra mente, de producir tanto temor que al final no sabemos ni qué hacer, nos paralizan. Y Salomón ahora, si en el capítulo 10 nos animó a ser sabios, ahora nos anima a nosotros a ser audaces, a tener coraje, a darle para adelante, como diríamos en Argentina. Darle para adelante con fe. Y ese es el tema de todos estos versículos del 1 al 6 que leímos. Es el tema de la fe. Por eso es que leímos en Hebreos 11 de la fe y volvimos a cantar el himno por fe. Porque lo que está proponiendo Salomón es que ante las incertidumbres de esta vida que existen y que van a estar siempre, deberíamos darle para adelante, por decir así, ser audaces, ejercitando fe. Noten ustedes nomás, repasamos los versículos que leímos, voy a hacer énfasis en algunas frases que es el hilo conductor de todos estos 6 versículos. Las frases que no sabemos, incertidumbre. Verso 1 dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, noten ahí, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayera al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Verso 6, por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Noten cómo el concepto de que no sabemos, un montón de cosas no sabemos, ni idea tenemos. Eso nos llama a nosotros a tener fe, a vivir por fe. Dice la canción que recién cantamos, no por vista, sino por fe. Vivir por vista sería, hacer solo lo que entiendo y lo que me meto en lo que puedo controlar, lo que sé que va a pasar, que si yo hago esto, pasa esto. Pero hay muchas cosas no sé, ni usted ni yo sabemos, ni idea tenemos. Y eso nos anima a ser audaces, a tomar riesgos y a darle para adelante igual, aunque no sabemos bien. Si nos va a ir bien, nos va a ir mal, ¿cómo va a resultar? No lo sabemos. Hay muchas cosas que hacemos, no lo sabemos. Ojalá, pensamos nosotros, lo supiéramos. Pero la verdad es que no sabemos. No es todo tan matemático en este mundo. No es 2 más 2, 3, o 2 más 2, 4, mejor dicho. A veces es 2 más 2, 3, no sé, no sabemos. No es el resultado que esperamos siempre el que obtenemos de lo que hacemos. Por eso se nos anima a vivir por fe. Porque hay alguien, no es una fe ciega esto, sino que otra vez Salomón considera que Dios está involucrado. Hay alguien que sí sabe lo que pasa. Y ponemos nuestra fe en ese alguien que es Dios. ¿Sí? Así que entonces, lo que nos está diciendo acá Salomón, podríamos resumir en una frase, en una oración, es que frente a las incertidumbres de la vida, de lo desconocido, deberíamos esforzarnos, eso es lo que dice el verso 6, audazmente con fe.
esforzarnos audazmente con fe. Fíjense, en primer lugar, yo digo, acá hay 6 características, cada versículo de alguna manera aporta algo al argumento de Salomón. En primer lugar, la fe que se requiere, o la fe esa que necesitamos para vivir en un mundo incierto, requiere paciencia. Y tengan ustedes paciencia porque este es el punto más largo, porque es un texto muy complicado acá para entender. Pero yo digo ahora, y lo explico más adelante, después que saquemos la maleza del medio, digamos, que lo que está diciendo acá Salomón es que la fe para vivir de manera audaz requiere paciencia. Dice, echas tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir Salomón? Todas las palabras se entienden, echar es echar, pan es pan, agua es agua, hallarlo es volver a tener una recompensa de algo que hiciste. Pero ¿qué tiene que ver? Es un enigma realmente para muchos esto que dice Salomón. Por lo menos encontré 5 interpretaciones distintas a esto. Y no los quiero embarullar, pero las voy a mencionar y voy a explicar por qué nos vamos a quedar con una sola, claramente. La primera le llamé la interpretación campestre, porque habla del pan, lo toma como si fuera una semilla, y las aguas es como un sembrar semillas sobre tierra muy anegada, digamos, como encharcada. La segunda interpretación le llamé la interpretación caritativa, que entienden que esto significa echar el pan sobre las aguas es como ayudar a los pobres, a la gente que necesita. Y algún día se te vuelve como una recompensa. Después de muchos días vas a recibir. La tercera interpretación, la comercial, se refiere a echar el pan sobre las aguas, es que todo lo que vos producís, enviarlo por medio de barcos para traficar o para comerciar con otras naciones en aquella época. Hacer inversiones sería, en este caso. Y después de un tiempo vuelve el barco con lo que vos ganaste. En cuarto lugar, la interpretación absurda. Absurda. Algunas personas dicen que en realidad esto significa eso, echar el pan es algo absurdo, no tiene sentido agarrar pan y tirarlo al agua. Se va a mojar, se va a disolver. En aquella época no había bolsita de nylon, así que lo tiraban sin bolsita. Y aún con bolsita, después de unos días, llegaría verde el pan, ¿para qué lo querés, no? Pero la gente dice, bueno, esto es algo, el punto acá es que hay que hacer algo absurdo, ya que no sabemos, que todo es incierto y a lo mejor algo bueno sale, hacer algunas cosas que no tengan sentido y a lo mejor de rebote te viene algún beneficio de eso. No es broma, hay gente que interpreta así. Y a la quinta interpretación, que es la más moderna, de algunos, en el 2002 alguien escribió un paper, una investigación, y le llamé la interpretación adolescente, porque dice una persona que esto... Salomón lo que está diciendo acá está describiendo el proceso de fabricar cerveza de aquella época, y lo que está diciendo que en tiempo de incertidumbre hay que producir y consumir cerveza. Bueno, empezamos por la última. Obviamente no tiene sentido, siempre la clave para elegir algo, una interpretación y estar seguro que lo que estamos entendiendo en la Biblia es lo correcto, siempre es el contexto. Podemos traer a otros argumentos, pero el contexto es lo que manda. Para empezar, este tema de la cerveza no tiene absolutamente nada que ver con el contexto. Es algo descabellado. Es imposible, ni en ninguna época, ni ninguna cultura, en ningún lado, echando pan sobre el agua vas a fabricar cerveza. Claramente no, imposible. La descartamos. La interpretación absurda, la anteúltima, tampoco coincide con el contexto. Salomón no está diciendo acá que, ya que los tiempos son inciertos, que no se sabe lo que va a suceder con todas las cosas que hagamos, los esfuerzos que hagamos cada tanto alguna cosa sin sentido a ver si pasa algo. No dice eso acá, de ninguna manera. Sería como muy simplista pensar. Al final no resolvemos nada pensando así. Y no coincide con los versos que siguen, claramente. Nos quedan 3 entonces. La interpretación campestre, la caritativa y la comercial. La campestre, que es la que está en la Biblia de MacArthur, de estudio que ustedes algunos tienen, dice que pan lo tendríamos que entender como semilla, y sería echar el pan sobre las aguas como sembrar semilla en un campo inundado, y después de un tiempo eso va a producir plantas. Hay un escritor muy antiguo que dice que así hacían cuando el río Nilo crecía mucho y rebalsaba. Esa era la época de sembrar, y muchas veces se sembraba, digamos así, sobre
algo anegado en agua, y requería fe, porque vos ponés la semilla ahí y decís, bueno, acá esto no va a funcionar. Y después de un tiempo salía la semilla. El problema es que en ninguna parte de la Biblia, jamás, la semilla significa pan, o el pan se refiere a la semilla, nunca. Sería la única vez en toda la Biblia, y es raro eso. Y tampoco coincide mucho con el contexto, con el verso siguiente concretamente, eso de repartir a 7 y a 8. Así que nos quedamos con dos: la interpretación caritativa y la comercial. La caritativa, que supuestamente significa esto, echar el pan sobre las aguas, es darle a alguien que necesita, darle el pan a alguien que está necesitando y dejarlo ir, y algún día eso se te va a volver con un favor, quizás, porque al final tenés amigos por todas partes, todo el mundo te aprecia, y el día que a vos te vaya mal, alguien te va a ayudar a vos. Esa es la idea, parece. Esa es la interpretación más antigua de todas. Ya los judíos, después de muerto Salomón, después ya de años, en unos libros llamados el Talmud, interpretan de esta manera este texto. El Talmud dice, por ejemplo, da tu pan nutritivo a los pobres que van en los barcos en la superficie del agua, porque después de un periodo de muchos días hallarás tu recompensa en el mundo por venir. Eso dice el Talmud. Proverbios capítulo 19, verso 17, anima a los creyentes a darle dinero a los pobres. Dice, a Jehová presta el que le da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar, como si Dios recompensa a cualquiera de nosotros que sea generoso, ayudando a gente que tiene necesidad, y Dios te lo va a recompensar. De alguna manera, los que ven esta posición entienden que esto que después de muchos días lo hallarás es como que en algún momento se te va a volver, Dios se va a encargar de que vos seas recompensado. Las personas que toman esta posición, que les digo es la más antigua, incluso Jerónimo, un intérprete muy antiguo, así lo tomó, y muchas personas en la antigüedad así lo vieron, se basan también en un supuesto proverbio árabe que dice algo parecido, que menciona de alguna forma lo mismo, que uno ayude a los... acá lo tengo, lo estaba buscando, estaba seguro. Dice, haz el bien, dice el proverbio árabe, arroja tu pan sobre el agua y un día serás recompensado. Supuestamente por este proverbio árabe esta es la posición. Esto es lo que ha querido decir Salomón. Incluso algunos piensan, ¿se acuerdan en Lucas 16, cuando Jesús cuenta la parábola de ese hombre que estaba a cargo de negocios y sabe que su jefe lo va a echar, y antes de que lo eche empieza a ayudar a un montón de personas, para que cuando lo eche tenga un montón de amigos, entonces salía a buscar trabajo y que alguien se lo dé. Con el dinero de su amo, él empieza a repartir y ayudar. Dice, a ver, ¿cuánto le debías a mi amo? Tanto. Dice, bueno, ya no, le debes la mitad. Y empezó a ayudar a mucha gente para que algún día, cuando él se quedara sin trabajo, lo ayudaran a él. Jesús dice, terminando esa parábola, 16:9 de Lucas, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Jesús lo aplica al evangelismo, a usar las posesiones que Dios nos da en este mundo para hacer amistades, o sea, ser generosos, para tener puertas abiertas por todos lados y de esa manera hablar de Cristo a otras personas. Bueno, sinceramente, a mí me parece que es forzar el contexto. Yo no veo que si es así, habría como un cambio muy brusco. Si fuera esta la posición, versículo 1 y versículo 2 hablarían de ser generosos con los pobres, y a partir del verso 3 hasta el 6 hablaría de trabajar duro a pesar de la incertidumbre. Puede ser, digamos. Puede ser en el sentido de que, bueno, cuando hay tiempos de incertidumbre uno quiere amorralar todo. Tiene miedo porque a lo mejor, no sé, después de diciembre se nos colapsa la economía, ¿qué voy a andar yo dándole a alguien? Mejor lo guardo. Entonces algunos ven que puede coincidir con el contexto. A mí me parece que no. Y aunque suene raro al principio, les quiero demostrar que lo que más coincide con la interpretación es pensar que acá Salomón está promoviendo hacer inversiones con lo que tenemos.
cuando dice echa tu pan sobre las aguas, está diciendo que el pan sería el producto, la ganancia de nuestros esfuerzos, los productos que tenemos, y se usa pan en un sentido genérico. Así como en Deuteronomio capítulo 8 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí pan no quiere decir solo pan, significa de cualquier producto alimenticio, no solo de alimento vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que significa Deuteronomio 8.3, que después lo cita Jesús, ¿se acuerdan? En Mateo 4. Pero es muy interesante porque en aquella época sí se comerciaba a través de barcos, y los barcos, cuando una persona se metía en ese tipo de negocios, demoraban años a veces en volver. Dice allá en Reyes, Primera Reyes 10.22, dice, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Salomón comerciaba con otras naciones, pero demoraba en recuperar lo que él mandaba cosas, productos, y le mandaban de vuelta otras cosas. Hacían intercambio comercial. El dinero no era tan común, se hacían más trueques. Yo mandaba mis productos, yo tenía una huerta, no sé, mandaba mis verduras, mis productos, mi pan, y comerciaba con otro lado y me venían otra cosa y ganaba obviamente una diferencia. Pero es interesante, Salomón hacía eso y cada 3 años recibía el beneficio. Y lo que es todavía más para mí contundente como argumento es cuando en Proverbios 31 hablan de la mujer virtuosa, esa mujer que trabaja, que es un modelo de mujer, casi como un estereotipo de una mujer pilas en aquella época. Dice que esta mujer comercia con naves. Y es muy interesante, Proverbios 31:14 usa la palabra naves y usa la palabra pan en el mismo versículo. Dice, es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Esta mujer, la mujer virtuosa. Dice un autor que el problema con este versículo es la forma en que traducimos el verbo. Acá dice, echa tu pan, porque al echar parece que lo estamos tirando al agua, pero se podría usar la palabra como enviar. Envía tu pan sobre las aguas, y después de muchos días lo hallarás. Yo no creo que sea necesario que ustedes decidan creo yo que es claramente, si hay que elegir entre algo, es entre 2 opciones. O se refiere a dar a los pobres, o se refiere a hacer negocios, inversiones. En ambos casos se requiere fe. Se requiere agarrar algo que es tuyo, dárselo a otro y esperar no sabes cuánto tiempo, indefinidamente, hasta recibir un beneficio de eso, si es que recibís un beneficio. A lo mejor se hunde el barco, si es el barco, en la mitad del camino, o a lo mejor nadie jamás te devuelve nada de lo que hiciste. Por eso digo que acá el punto de Salomón es la paciencia, y yo entiendo, para mí es el punto comercial este. En tiempos de incertidumbre, uno debe, precisamente por la incertidumbre y porque uno no sabe, uno debe arriesgar, invertir, hacer algo en vez de quedarse con todo, por las dudas. Es lo que hicieron, no sé si se acuerdan la parábola de los talentos. Se fue un hombre, dice, se fue muy lejos, el dueño de un campo, y dejó a 3 administradores a cargo de sus bienes. A uno le dio 10 talentos, ¿se acuerdan? Que eran un montón de dinero, mucho dinero. Alguna vez lo calculamos, pero millones de dólares de hoy sería. Talento era una medida de peso, que era 32 kilos. Un talento llegó a ser el sueldo, si no me acuerdo, de 20 o 30 años de trabajo de una persona. Le dejó mucho dinero a un administrador. A otro le dejó 2 talentos y a otro 1. El que tuvo 10, mientras el dueño de todos estaba lejos y demoró en venir, dice, mucho tiempo, él estuvo haciendo negocios, comerció de distintas formas, de tal manera que cuando viene su amo, en vez de 10 tenía 20 talentos. El otro, que tenía 2, también lo invirtió, arriesgó, digamos así. Y cuando viene su amo tenía 2 más, tenía 4. Pero en cambio el que tenía un talento, dice que lo escondió, no hizo nada, tuvo miedo, le dijo, cuando vino su amo le dijo, acá está lo que me diste, señor, un talento, acá está. Lo escondí, porque yo tuve miedo, porque sabía que tú eres un hombre muy rígido, muy estricto, y que tratas de sacar ganancia de
de lo imposible. Y yo dije, no, a lo mejor lo pierdo. Y no hice nada. Interesante, ¿sí? Lo que está diciendo Salomón acá de alguna manera es que en tiempo de incertidumbre, en vez de paralizarte por la incertidumbre, tenés que tomar riesgos igual. Hay que tomar riesgos. Y van a ver que coincide con el contexto. Pero eso implica paciencia. Es un paso de fe. Todo lo que va a decir acá, de acá en más, son todos pasos de fe. Este implica paciencia porque te vas a demorar en ver los resultados de algunas cosas que hagas. Ese, yo entiendo, es el punto de lo que está diciendo acá claramente. Quizás mientras hablemos de todo lo que tiene que ver con estos versículos, pensemos más que nada en economía o en finanzas, así como en el capítulo 10 parece que todo hablaba de política, del palacio, de los príncipes, del rey. Pero esto tiene una aplicación más amplia y vamos al final a mencionarlo, que no es solo economía. Pero vamos a limitarnos a lo que está acá ahora y al final vemos otras aplicaciones. Porque en la vida se utiliza en toda la Biblia el tema de lo que se menciona en estos versículos para referirse a otros asuntos de la vida, que también requieren fe y que también nos producen incertidumbre. ¿Sí? Así que sería un error limitar esto solo a finanzas, pero no está mal que pensemos en finanzas, es parte de la vida debajo del sol. Y hoy para nosotros, pienso yo antes de pasar al siguiente punto, hoy para nosotros hablar de la palabra inversión, quizás estamos pensando en una persona que tiene mucho dinero. Yo no lo pienso así. Si usted a lo mejor tiene ya un trabajo, pero usted no sabe si lo va a tener el año que viene ese trabajo. Nadie lo sabe hoy en día en nuestro país. Estamos en situaciones muy inciertas. Es quizás seguir el consejo de este versículo es, ¿por qué no haces un curso? ¿Por qué no estudias algo por las dudas? Y preparás por las dudas otra posible fuente de ingresos, llegado el caso, no lo sabés. Acá entre nosotros hay ejemplos de personas que hacen eso, y lo han hecho. Y es bárbaro. Y es un paso de fe. A lo mejor no te sirve para nada. A lo mejor no te sirve para nada. A lo mejor sí. Pero es de alguna manera lo que está aconsejando Salomón. Y sí requiere fe. Porque es algo que cuando empezás a hacerlo no sabés en qué va a llegar. Y ¿saben qué? Y hay algunos jóvenes que me escuchan. Lamentablemente en nuestro país estudiar ha llegado a ser en la mente de muchos jóvenes un mal negocio. Viéndolo desde ese punto de vista. Y nunca es un mal negocio. Jamás. Cuando uno mira muy cortito, uno no quiere estudiar, porque a veces demora 6 años, 7 años, a veces 10 años en recoger de eso. Pero es una inversión estudiar. Es una inversión. Yo siempre agradezco a mi papá la sabiduría de que no me dejó tener moto, no me dejó nada. Le decía, papá, quiero ir a trabajar. ¿Para qué? Me dice. Y porque me quiero comprar tal cosa. Le digo, bueno, yo cuando pueda te lo compro. No, papá, pero yo quiero. No. Vos tenés que estudiar, hijo. Pero no, yo quiero trabajar. No, estudiar. ¿Y por qué me decía así mi papá? ¿Porque está mal trabajar? No, porque tenía miedo que yo deje algún día el estudio. Porque es tentador cuando uno es joven y empieza a ganar dinero. Es muy tentador comprarte cosas mientras otro que estudia no puede comprarse nada, porque no tiene un peso. Pero estudiar es de alguna manera es como hacer una inversión a futuro. Algún día lo recuperás. Está claro eso, clarísimo. En todas las culturas, en todos los contextos, en todas las épocas, siempre ha sido eso una inversión muy sabia, pero siempre es a largo plazo, claramente, no algo que inmediatamente ves el resultado, seguro. Lo que está diciendo acá Salomón es, en estos términos, el que no arriesga no gana. Eso está diciendo. Tirar el pan sobre las aguas es tomar un riesgo, que te puede salir bien como no, puede salir mal. Siguiente punto, en el versículo 2, ahora nos va a hablar que la fe no solo requiere paciencia, sino prudencia o sabiduría. Noten lo que dice Salomón, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y esta última frase, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra, es la clave para entender todos estos 6 versículos. Eso es lo que está en la mente de Salomón, que nosotros no sabemos lo que va a suceder mañana, no lo sabemos. Y por eso hay que tomar acciones, hay que ser pilas y audaces y accionar y no paralizarnos, porque ni sabemos lo que pueda llegar a pasar mañana. Y se aplica como anillo al dedo a nuestro contexto, ¿verdad? Nadie sabe. Andás a ver. Algunos dicen, no, en 2015 se arregla todo. Andás a ver, si no es peor. No sabés. No, andás a ver. No, que en enero
Después que se termine la cláusula, no sé qué, ahí se va a arreglar. Andás a ver. Nadie sabe. Nadie sabe. Es muy interesante porque en el contexto, y a lo mejor cometo un error al decir esto por si queda grabado y algún día no tiene sentido, pero en el contexto en el que estamos viviendo hoy, es muy interesante. Hablaba el otro día con un hermano de acá de la iglesia que trabaja en la construcción, que se está construyendo una barbaridad en este momento, precisamente por la incertidumbre. Hay gente que sin saber, conocer la Biblia, está dando estos pasos audaces, con mucha audacia, porque hoy en día no es negocio ahorrar, en el contexto en el que vivimos en Argentina, no es negocio ahorrar, podés perder todo. Entonces hay gente que se larga a invertir en lo que puede, y hoy en día, aunque parezca mentira, acá en Lobos, en nuestra ciudad, es difícil encontrar a alguien en el rubro de la construcción que esté libre, están todos ocupados, precisamente por la incertidumbre. Y es de alguna manera lo que está diciendo acá Salomón. Porque no sabes qué va a ser mañana, movete y diversifica. Ese es el punto de este verso 2. Diversifica tus negocios. Repartí a 7 y aún a 8. Y no es literal esto de 7 o aún a 8. Está hablando a todo lo que puedas. Es una fórmula bíblica muy usada. A un número más el siguiente. Es como diciendo, bueno, todo lo que puedas y aún más. Si podés aún más, más. Es nuestra frase de no pongas todos los huevos en la misma canasta, así decimos nosotros en nuestro país, tratando de ser sabios justamente en tiempos de incertidumbre. No concentres toda tu atención en un solo asunto, porque a lo mejor si te va mal en eso, quedás sin nada. Trata de manejarte en varias frentes a la vez, si podés. Otra vez, solo como un paréntesis, si hubiéramos tomado el verso 1 significando que es echar el pan sobre las aguas, es dar a los pobres, el verso 2 significaría repartir a la mayor cantidad de pobres que podamos, lo que nos sobra. Porción, acá la palabra porción, verso 2, acá no está en nuestra Biblia Reina Valera, pero en algunas Biblias traducen porción, repartir porciones a 7 y aún a 8, sería como sé lo más generoso que puedas. Dice el Proverbios 11:24, en ese contexto de si fuera a repartir a los pobres, dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de la que es justo, pero vienen a pobreza. Interesante. Bueno, es un llamado a la sabiduría otra vez, a invertir cosas a largo plazo, y en tal caso cada uno verá, Dios nos guiará. Tampoco hacer cosas, si uno no está capacitado, tenga cuidado. Pero está pensando, bueno, trata de ver si podés ir planeando o armando una estructura o algo para tener otro ingreso de otra fuente, no solo de una sola. Porque a lo mejor la fuente del que estás recibiendo hoy no es tan estable como te parece. Me acuerdo una vez, yo trabajaba en relación de dependencia y me estaba haciendo unas clases de capacitación y la persona que estaba encima mía me dice, me enteré que estás estudiando en tal y cual lado. Me dice, no seas ridículo, me dice. Así me dice, eso es absurdo. Mientras yo esté acá dirigiendo, vos de acá no te vas más, me dice. No necesitas ningún título extra. Y fue muy gracioso porque al mes me entero que se iba la persona. Menos mal que no le hice caso, porque sí necesité el título extra. Me dice, no, mientras yo esté acá, pero lo más absurdo de todo eso, que esa persona al mes se fue, pero hacía 2 años que había hecho el trámite. Estaba esperando que le venga la autorización para irse. Y la verdad es que es así, uno nunca sabe, nunca puede decir, bueno, de acá no me voy más. Acá me necesitan. No sé si te necesitan. A nadie necesitan en ningún lado. ¿Verdad? No. Y está bueno, si uno puede, hágalo. Es un consejo de la Biblia. Pensaba, a lo mejor no hace falta volver a decirlo, pero déjenme decirlo para poner un énfasis. Que sea la Biblia es suficiente. Que la Biblia diga algo es suficiente para que lo tomemos en cuenta. Dios sabe más que nosotros. Pero bueno, digamos, a nivel humano podemos decir. Este hombre, Salomón, es la persona más sabia que jamás existió en la nación de Israel, en el tiempo antiguo y probablemente algún día lo sabremos en la historia de la humanidad. Así como el ser humano hoy, no sé por qué, el hombre moderno admira a Einstein como que fue la persona más brillante e inteligente que jamás existió. Este hombre presumimos que fue más brillante que Einstein, según lo que la Biblia dice. Dios le quiso dar a él toda la sabiduría que no se la dio a nadie, tanta.
Y este hombre en este libro, que es una joya, nos enseña con esa sabiduría, no de la teoría de la relatividad o cosas de la física, de la química, cosas tecnológicas o técnicas. Nos está enseñando el arte de vivir. Para mí es muy serio pensar en esto. Lo tomo muy en serio. Yo escucho y presto atención y trato de aprender. Hay en esto un tesoro escondido. Y entonces nos está diciendo, en tiempos de incertidumbre, tenemos que ser audaz, tenés que tener fe, con paciencia y también con prudencia. Esto de pensar en distintas maneras, de que tu ingreso no venga de un solo lado, es prudencia. Porque no sabes, no es nada cierto, no lo es. En tercer lugar, antes de ir al tercer punto, otra vez la parábola de los talentos. El hombre que tuvo un talento y lo enterró, eso es lo que tuvo miedo, de arriesgar. Y los otros negociaron, y nos da a entender los otros dos, no de una sola forma, sino de varias maneras. Porque empiezan a decir de todo lo que hicieron con eso para poder duplicar. Y de nuevo, asombrosa la similitud. En tercer lugar, la fe también no solo requiere paciencia y prudencia, sino realismo. Noten lo que dice el verso 3. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar en el que el árbol cayere, allí quedará. Son raros, ¿no?, estos proverbios para nosotros. ¿Qué es obvio que donde cae un árbol cae? ¿Qué me quiere estar enseñando este hombre? Salomón nos está haciendo pensar que hay cosas que van a suceder y nosotros las podemos anticipar. Una persona que trabaja en el campo, como es todo lo que sigue, mira las nubes y dice, se viene una tormenta de aquellas. Y se prepara, pero aunque sepa que se viene una tormenta, no la puede evitar. Le va a venir igual. Y esto de que se caiga un árbol para un lado o para el otro, la verdad nadie lo puede saber. ¿Quién puede saber mirando tu jardín, tu bosque, si en esa tormenta se te va a caer un árbol o no se te va a caer un árbol? Nadie lo puede predecir. Y vos decís, no, pon el auto de aquel lado porque seguro va a caer para ese lado. No, capaz de caer para el otro. Lo que está diciendo acá que hay cosas que las podés anticipar, pero no las podés evitar. Hay cosas que son inevitables. Tanto las que podés prever como las que no podés prever. Ambas cosas son inevitables. Van a suceder. Y aunque tomes todos los recaudos posibles, van a pasar igual. Aunque te la ves venir, va a suceder igual. No la vas a poder evitar la tormenta. Y aunque no te lo ves venir, peor. Si no podés evitar lo que sabés que va a pasar, cuánto menos vas a evitar lo que ni idea tenés que va a suceder. ¿Sí? Y a eso se refiere con realismo, o a eso me refiero yo con realismo. O sea, en un punto, por más recaudos que tomemos, van a suceder cosas que escapan a nuestro control. Pero no hacer nada por causa de que a lo mejor cae un árbol o porque va a venir una tormenta, es peor. Ese es el punto de Salomón acá y en todo el libro de Eclesiastés. En ningún momento es sabio quedarnos paralizados porque en este mundo está lleno de peligros y está lleno de problemas. Y seguramente alguno me va a pasar. No hacer nada por causa de eso es lo peor que podemos hacer. Ese es el punto. ¿Sí? No podemos controlar un montón de cosas, aun si las anticipáramos. ¿Sí? No las podemos evitar. Y la fe acepta eso. Lo acepta, es lo que es. Y actúa conforme a eso. No tener fe, hay gente que llama fe a algo que es una tontera, es decir, a mí me parece que ningún árbol se va a caer. ¿Qué sabes? ¿Eso qué? Eso no es fe. La fe no es tener la ilusión de que, que va a pasar de largo la tormenta. Es decir, fe es decir, bueno, esto pasa, es así la vida sobre este mundo, pero yo confío de que a pesar de todo voy a salir adelante. Y si se cae el árbol, y bueno, lo sacaremos, yo qué sé. Y si se rompe algo, lo arreglaremos y le damos para adelante. Igual no puedo estar pensando en todas las accidentes posibles y entonces si veo que está despejado para adelante, entonces me mando y si no me mando a hacer nada. No, voy para adelante igual y si pasa, veo cómo lo manejo en ese momento. Confío que Dios me va a dar la ayuda, la fortaleza, la energía, la sabiduría para, a medida que surjan problemas, los voy a ir resolviendo con la ayuda de Dios. Pero no que Dios me va, antes que yo dé un paso, a liberar todo el camino, entonces sí, cuando vea todo libre, me mando y camino. No, nunca va a pasar eso, nunca va a pasar eso. Nunca pasó.
y nunca va a pasar. Eso no es fe, al contrario. Si una persona está esperando que Dios le muestre para hacer algo, entonces sí lo hace, suena como de fe, ¿no? Pero de pronto no es fe. ¿Sabe? Y se me ocurre en este momento, casarse es un acto de fe. Casarse es un acto de fe. Y así como la situación ideal nunca está y la certeza de la falta de problemas hacia adelante nunca la tenemos, lo mismo con las personas, nunca estamos del todo seguros si tal o cual persona es la persona ideal para mí. No lo sé. Y si no, voy a tener problemas. ¿Y qué va a pasar? ¿Y si me va a lastimar? ¿Y si me va a tratar fuerte? No sé. No lo sé. Probablemente sí. Es más, la fe dice, bueno, sí, estamos en este mundo y este mundo es como es. Alguna cosa va a suceder. Pero bueno, la Biblia dice que tiene que ser en el Señor, tiene que ser un creyente en el Señor. Me caso en el Señor, yo soy creyente, esta persona es creyente, me caso, veo que es una persona que tiene sus valores, etcétera, pero nunca estoy del todo seguro, tomo un paso de fe. Y a medida que van los problemas surgiendo, porque van a haber problemas. Algunos me los anticipo, lo veo que esta cosa, bueno, no me gusta del todo, esto me imagino que me va a traer alguna irritación, y otras que ni las conozco, que van a aparecer ahí en el momento. Bueno, el Señor me ayudará y me manda. Pero nunca, si uno espera la certeza a tener todo, digamos, la claridad y la certidumbre de que todo es lo que uno quiere, nunca te casás. Nunca te casás. No existe. Y así, después veremos más implicaciones, ¿no? En otras actividades humanas, pero en sí, muchas cosas que hacemos requieren mandarnos nomás. Después que tenemos cierta información, lo necesario, pero nunca es del todo completo. Y ya, ir para adelante y ver cómo, a medida que sucede, lo manejamos. Eso es realismo, le llamo yo. Porque después de Adán y Eva, nada es perfecto en este mundo. Está lleno de cosas torcidas. Y esperar la perfección, eso nos va a paralizar, no vamos a hacer nada. No existe el trabajo perfecto, la profesión perfecta, la persona perfecta, la iglesia perfecta, la ciudad perfecta, la casa perfecta, no existe. Dale, esto es la oportunidad que se te dio, ves que es lo mejor ahora, bueno, listo, hacelo, y a medida que veas problemas que ya te los anticipás, los manejás, y los que aparecen que nunca te imaginaste, los manejás también, con la ayuda de Dios. En cuarto lugar, la fe requiere audacia. Verso 4, el que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no segará. Esto es más claro, imposible, y está relacionado con lo anterior. Te quedás mirando, a ver, bueno, hoy hay mucho viento, no. Y estás otra vez buscando la situación perfecta. Y no viene, cuando te viene ya pasó el tiempo de la siembra, o el tiempo de la cosecha. Llegado el caso, acá está hablando de las dos partes. Nunca de pronto es el día ideal para hacer lo que estás esperando. Y cuando llega el día ideal, ya no tenés la oportunidad. Y sí nos produce temor tomar decisiones, a todos nosotros nos produce. Te están ofreciendo un trabajo y decís, bueno, ¿qué hago? Dejo esto y agarro esto y qué sé yo. Y empezás a averiguar y a investigar y pedís más tiempo y chequeás y investigás y nunca estás del todo seguro si está buena la decisión o no. Y en algún punto hay que arriesgar y ser audaz y ya. Porque la situación perfecta a veces no va a aparecer nunca. Y eso es lo que está diciendo acá. Las oportunidades solo aparecen en ciertos momentos para hacer ciertas cosas. Y uno esperando tener esa certeza que nunca llega, al final cuando querés acordar ya pasó, la oportunidad pasó. Uno no debe esperar las condiciones perfectas, sino que debe proceder con el conocimiento de que en toda actividad hay riesgos y hay incertidumbre, en cualquier actividad. ¿Sí? Por más planificada que esté la actividad, hay riesgos. Y es otra vez el hombre de la parábola de los talentos, el siervo malo y negligente. No quiso tomar riesgos, se quedó paralizado, enterró el talento bajo la tierra y no hizo nada. Y fue reprendido por eso, por no hacer nada. En quinto lugar, verso 5, la fe requiere humildad. ¿Sí? Dijimos que requiere paciencia, verso 1, prudencia, verso 2, el verso 3, realismo, el verso 4, audacia, el verso 5, humildad. Dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Hay versiones
que traducen esto diferente, no sé cuál tenga usted, porque la palabra viento en hebreo es la palabra ruaj, que también es la palabra para espíritu. Cuando la Biblia habla de nuestro espíritu en el hebreo, habla de ruaj. Lo mismo pasa en el Nuevo Testamento, la palabra viento y la palabra espíritu es la palabra neuma, de ahí sale la palabra neumático. Está lleno de aire, el neumático. Y entonces algunos dicen, no, a lo mejor acá no está hablando del viento, sino del espíritu. Como está hablando del vientre de una mujer encinta y los huesitos, a lo mejor lo que está diciendo acá es que no sabemos bien cuándo esos huesitos, ese feto que está creciendo, cuándo recibe el espíritu. No lo sabemos, dicen. Suena lindo esto, porque es verdad, es algo que no lo sabemos. Hoy en día con las ecografías 3D y no sé qué más, hoy sí de pronto sabemos cómo van creciendo los huesitos en el vientre de una mujer. Pero aún con toda la tecnología que pueda desarrollar el hombre, nunca creo van a saber cuándo el espíritu comienza a habitar en ese cuerpito, cuándo una persona comienza a ser persona, digamos, con el espíritu. El problema con eso es que tenemos que hacer un cambio en el idioma original para poder interpretar como que se está hablando de una sola cosa, que el viento es el espíritu. Sería como, tú no sabes, la idea sería que tú no sabes en qué momento el espíritu digamos así, entra a esos huesitos, ¿no?, que están creciendo en el vientre de la mujer encinta. Deberíamos cambiar una palabra en el hebreo y eso nunca se debe hacer. No tenemos ningún indicio de que esté mal copiado, de que haya un error en las versiones, no. Y ahí me parece algunos audazmente se largan a decir, no, esto seguro que habla de tal cosa. No. Acá está hablando que los seres humanos no sabemos de dónde viene el viento, no tenemos idea del camino del viento y tampoco tenemos idea de cómo crece un feto en el vientre de una mujer. Incluso Jesús citó este versículo hablando con Nicodemo en Juan 3 y dijo que así como no sabemos, el viento sopla de donde quiere y no sabemos de la misma manera cómo obra el Espíritu Santo. Y es muy probable que Jesús estuviera citando Eclesiastés. Y ya con eso se acabó la discusión. Jesús dijo que se hablaba del viento. ¿Sí? Y el punto acá es, otra vez, que hay un montón de cosas que no sabemos nosotros. Hay muchas cosas que no sabemos. Y estos grandes misterios, por decir así, de la vida, nos deben llamar a la humildad a nosotros. Cada vez que nos encontramos con algo que solo Dios conoce, se nos recuerda de alguna manera que Él es Dios y no nosotros. Y estos misterios siempre nos llaman de alguna forma a la fe, a creer, a confiar en el que sí sabe, porque yo no sé. Y nos alienta a tener fe, porque bueno, Él sí sabe. Y entonces estoy confiando no en la suerte, no en los planetas, no en los signos del zodíaco, en no sé qué más. Estoy confiando en un Dios que es el creador y que sí sabe. Y Él me está invitando a que confíe en Él. Y Él sabe lo que hace. Y no es una fe ciega, no es superstición. Superstición es cuando uno atribuye a elementos impersonales la suerte de alguna cosa. Pero si vos pones tu fe en un ser personal, inteligente, infinitamente inteligente como es Dios, eso no es superstición. Para nada. De ninguna forma. Y lamentablemente hay personas que toman exactamente el camino opuesto, utilizan los misterios, las cosas que no pueden explicar, los caminos misteriosos de Dios, digamos, como una excusa para renunciar a su trabajo o para retener su testimonio. Si Dios es soberano, dicen, sobre el universo y Él hace lo que Él quiere y Él conoce todo lo que va a suceder, entonces, ¿para qué me voy a molestar en hacer algo si Dios igual lo va a hacer? Es impresionante, Eclesiastés no está en contra de decir que Dios es soberano, todo lo contrario, Él es soberano. Y porque Él es soberano nos anima a tomar un salto de fe y tener audacia y darle para adelante con humildad, porque hay cosas que no entendemos. Pero confiamos en Dios y actuamos. Y en vez de decir, no, nunca se sabe, y bueno, nunca se sabe, decimos al revés, nosotros decimos, bueno, yo no lo sé, pero si no hago nada, no consigo nada. Y me mando para adelante. Y Dios sí sabe. Y confío en Dios. Y Dios, a medida que voy dando pasos, me va dando la luz para actuar y para hacer lo que debo hacer. Yo suelo decir, y yo no me destaco por ser un gran hombre de oración que me la paso el tiempo orando, es la realidad.
Pero realmente yo he visto, hay personas que oran como debe ser, como se debe orar. De verdad oran y actúan mientras oran. Pero lamentablemente lo que yo he observado es que hay personas que utilizan la oración como un sustituto para la acción. Y eso está mal. Eso no es fe. Eso no es fe, es como una forma de engañarnos a nosotros mismos, de consolarnos que estamos haciendo algo. Y vos decís, bueno, ¿y conseguiste trabajo? No, estoy orando. Y estoy orando, y estoy orando, y estoy orando. Y no hacen nada. Y no resuelven, y no se lanzan porque están supuestamente depositando su confianza en el Dios que sabe todas las cosas. Pero están quietos. Cuando en realidad la idea es lanzarnos, porque Dios sí sabe. ¿Se acuerdan ustedes en Éxodo? Por favor, búsquenlo, Éxodo. El verso 14 es precioso. Ustedes deben conocer Éxodo 14:14. Una belleza. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué hermoso saber que Dios me está defendiendo, Dios va delante mío, Dios abre puertas. Acá el contexto es el pueblo de Israel saliendo de Egipto y el ejército egipcio viniendo por detrás a comérselos vivos. Y está todo el mundo nervioso y está todo el mundo ansioso y dice, pero Moisés, ¿no te dijimos mejor nos hubiéramos quedado como esclavos en Egipto que salir ahora esta gente? Cuando salió Israel de Egipto, Dios mató a todos el primer hijo de cada familia, de tal manera que todos se quedaron haciendo duelo en Egipto. Después que terminó el duelo, esta gente reaccionó y se enardecieron y salieron, armaron todo el ejército con los carros y salieron detrás del pueblo de Israel que no tenía armas. Y Egipto era el ejército más poderoso de esa época. Y estamos acá, en Éxodo 14 está el pueblo de Israel, 2 millones de personas frente al Mar Rojo, que era un mar que hondo, no hacían pie ahí, digamos. Y estaban de un lado del mar y del otro lado ya veían la humareda y ya se sentían el ruido de los carros y se los venían a matar. Y están la gente desesperada y lo van a ver a Moisés. Dice, Moisés, ¿no te dijimos? Ahora vamos a morir todos. Y entonces Moisés dice, tranquilos muchachos, tranquilos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Maravilloso. Es lindo, ¿no? Dios es soberano, dice Moisés. Dios tiene todo controlado. Pero anoten el verso siguiente, versos 15. Entonces Jehová, Dios, dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Impresionante esto. Dios le está diciendo a un hombre que lo está exaltando frente a una multitud, diciendo, tranquilo, Dios va a pelear por nosotros, yo voy a orar a Dios, Dios pelea por nosotros. Y Dios le dice, ¿por qué están clamando? ¿Por qué están orando? No estoy diciendo que no oremos. Lo que estoy diciendo, y lo que dice acá, es que no debemos jamás sustituir la oración por la acción. Yo me imagino, la forma correcta de orar por un trabajo es mientras estás caminando, llevando tu currículum de un lado al otro. Mientras te rompes el alma, o bueno, hoy en día es por internet, lo de los currículums. Mientras estás escribiendo las cartas que estás mandando, o llamando por teléfono, o lo que sea, estás orando, pero no estás todo el día encerrado en tu casa orando, esperando que alguien te venga a golpear la puerta a darte trabajo. Y así con otras cosas. ¿Sí? Y eso es lo que de alguna manera, volviendo a Eclesiastés, está diciendo Salomón, que es Dios. Hay un montón de cosas que no sabemos, pero Dios sí las sabe. Y esa fe es una fe, nos debe producir humildad y confianza en Dios, descansar en Dios, pero de ninguna manera paralizarnos. Esa ignorancia de decir, bueno, no, yo qué sé, mirá, y a lo mejor, no, y esto, yo ni loco hago esto. Porque qué sé yo, y si sale mal, y si hay un accidente, y si hay un problema, y si perdemos todo, y si me estafan, y no, al final no haces nada. Bueno, orá a Dios con humildad, porque sí, hay cosas que no sabés, buscá, informate, todo lo que puedas, pero actúa con audacia, como vimos antes. Porque Dios sí sabe, y nosotros nunca vamos a saber del todo. Y por último, verso 6, dijimos la fe requiere paciencia, prudencia, realismo, audacia, humildad, y aquí en el verso 6 claramente habla de esfuerzo, y mucho esfuerzo. Verso 6, 11:6, por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes, otra vez, no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o a lo mejor es las dos cosas, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Interesante esto. Un hombre que está hablando otra vez, alguien que siembra, que trabaja en el campo, acá sí habla de semilla. El otro que estaba mirando las nubes no sembraba, otro que yo no entiendo, no siembra porque no entiende, no sabe.
otro porque se viene una tormenta, va a caer el árbol. No. Y ahora este dice, bueno, y yo qué sé, a lo mejor, ¿qué hago? ¿A la mañana, a la tarde? ¿A qué hora será mejor? Bueno, hacelo a la mañana y a la tarde, hacelo todo el tiempo. Hacé 16 horas por día. ¿Viste? No seas tan vueltero. Ponete las pilas y ya, resolvé. Interesante. Sí, otra vez. No está diciendo acá que no puedes descansar, que no puedes disfrutar de la vida, pero otra vez acá el contexto está hablando de que la incertidumbre nos paraliza. Y no debería ser así. En tiempos de incertidumbre, como fue en aquella época que escribió Salomón y como en un punto u otro siempre lo ha sido. Es tiempo para ir para adelante, aferrándonos a Dios con audacia, con humildad, con realismo, con paciencia, con prudencia, pero también con mucho esfuerzo. Y esto de trabajar a la mañana y a la tarde habla de mucho esfuerzo. Y es lo que estaba diciéndole Dios a Salomón, a Moisés allá, dice, caminen. Y caminaron ellos, pero es impresionante cuando usted lee la historia, Dios abrió el Mar Rojo en el momento que ellos se mojaron las patitas. Ahí abrió el Mar Rojo, no antes. No es que estaban todos, bueno, y Dios abrí, entonces sí caminamos. Empezaron a caminar y ahí Dios abrió. Asombroso. Y lo mismo pasa después en Josué, capítulo 5, si mal no recuerdo, cuando Dios abre el río Jordán. En el momento que pisan el río, ahí se abre y se seca para que pasen, no antes. Nadie se ahogó, no cuando tenían el agua acá, sino cuando pisan. Pero ese dar el primer paso y pisar, eso es un paso de fe. Y entonces Dios actúa conforme a eso. Y de la misma forma, la fe bien entendida, así actúa. Ponemos nuestra fe en Dios con humildad porque reconocemos que lo necesitamos, pero marchamos, digamos. Vamos para adelante. Invertimos, estudiamos, o lo que sea que tengamos que hacer, que nos parece que es un buen plan, que nos parece prudente, nos parece sabio, nos mandamos. Y no sabemos bien si va a funcionar, no sabemos. A lo mejor no funciona, pero nos esforzamos para que funcione y confiamos en Dios para que lo haga funcionar. Y aún así, a lo mejor no funciona, pero si no hacemos nada, es peor. Lo hacemos. Interesante. A mí me parece maravilloso lo que la Biblia nos enseña y que cada uno lo aplique. A ustedes sabrán las circunstancias, cada uno de nosotros Dios nos ha puesto en distintos lugares, nos ha dado distintas habilidades, deberíamos tratar de conocerlas, distintas oportunidades, pero cada uno de nosotros debería ver cómo se aplica esto a su propia vida, en lo referido otra vez a su sostén económico, de esto está hablando acá. Pero la verdad es que la Biblia y Salomón en general, llegando al final de su libro, nos está hablando de la vida debajo del sol, y sería, me parece a mí, un error limitar solo a lo económico esto. La Biblia utiliza mucho el tema de sembrar, del tema del trabajo del campo, como ejemplo para un montón de otras cosas. Y los mismos principios que vemos acá, de aplicar esta fe en cosas, en asuntos prácticos nuestros, se aplican para un montón de cosas, muchísimas. En el Nuevo Testamento se usa mucho el tema del que siembra y del que cosecha. Primero y principal se usa como un ejemplo de una persona de fe. Siempre la persona que siembra tiene fe, porque a lo mejor ese año hay sequía y pierde todo. A lo mejor hay inundaciones y pierde todo. A lo mejor vienen bichos, viene la manga langostas, viene lo que sea, pierde todo. O sea, siempre es un acto de fe el trabajo del campo. No es todo tan simple. A veces ganas más ganancia, a veces ganas menos. Y lo sabemos nosotros aquí en esta ciudad que está relacionada con el campo. Y por eso la Biblia lo toma eso para todo tipo de empresas que requieren fe. Se utiliza, por ejemplo, para el tema de ofrendar. El apóstol Pablo utiliza la analogía del hombre que siembra y cosecha para el que ofrenda mucho y el que ofrenda poco. Por ejemplo, dice 2 Corintios 9, 6 y 7. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Porque es un acto de fe también, ofrendar. No, esto es mío, y qué sé yo, mirá si ni loco voy a dar esto y a lo mejor mañana lo necesito. Y uno toma ese paso. Hacer buenas obras, hacer el bien a otros, lo cual implica también beneficiarlos económicamente, compartir de tus cosas, de tus bienes. Vos decís, no, toma este saco. Y vos decís, no, pero a lo mejor lo necesito, mirá si se me apolilla el otro. No se lo doy nada, me lo quedo yo. No, toma, yo tengo uno, toma este. Bueno, en Gálatas 6:9 otra vez utiliza, noten, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, cosecharemos, si no desmayamos. Otra vez, hacer el bien a alguien en un punto es un acto de fe.
Yo lo hago y yo qué sé, si no lo hago siempre pensando, bueno, esto me va a traer un beneficio. No, lo hago, yo qué sé, lo hago, listo. Porque Dios me lo pide y lo hago. Pero ¿saben? En donde más se utiliza este ejemplo de sembrar y cosechar es en lo que nosotros llamamos, en el Nuevo Testamento se llama el evangelismo. Hablar de Cristo a otras personas. Es precioso como la Biblia utiliza ya desde el Antiguo Testamento. Usa un paralelo entre una persona que sale a predicar la palabra de Dios, que le habla a otros de Dios. Es como sembrar una semilla. Cuando yo le hablo a alguien de Dios es como sembrar en su corazón la palabra. Marcos 4:14, Jesús cuenta ahí una parábola y dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Interesante, Marcos 4:14. Y pensaba yo, sería una pena dejar pasar esto, porque todo esto que venimos diciendo se aplica pero de una manera tan preciosa a compartir con otros lo que Cristo ha hecho, porque se requiere audacia, se requiere fe, se requiere paciencia, se requiere prudencia, se requiere realismo, humildad y mucho trabajo, y mucho esfuerzo. Y pensaba yo, digo, aquí hay algo precioso para que terminar y desafiarnos a todos nosotros, los que ya somos hijos de Dios. ¿Sí? Porque, otra vez, y en el contexto del libro de Eclesiastés, no hay nada más valioso que uno pueda hacer en este mundo, no hay nada que haga que la vida de uno cobre más importancia o sentido estratégico que usar el tiempo que Dios nos regale, los recursos y el tiempo que Dios nos regale en esta tierra para hablar de Dios a otras personas, para sembrar la semilla del Evangelio en otras personas. Y hablar de Cristo a otras personas es como echarle el pan sobre las aguas, es lo mismo. Yo le hablo a alguien y yo qué sé si va a dar resultado o no va a dar resultado, si la persona va a creer, no va a creer, a lo mejor cree dentro de 6 años, no lo sé. Y con fe hablo. Leía, mientras estudiaba para esto, leía de un hombre, un anciano de una iglesia en Mississippi, Jackson, Mississippi. Cuenta esta historia el doctor Ligon Duncan, que es un pastor presbiteriano. Dice que un anciano de su iglesia todos los años iba para Ucrania a hacer evangelismo puerta por puerta y campañas, a repartir folletos y hablar de Cristo a la gente. Bueno, al 4.º año que fue, todos los años iba a Ucrania, todos los años a hacer lo mismo. Al 4.º año está en un momento con otras personas que fueron con él y en una plaza le dice un muchacho, perdón, dice, ¿le puedo pedir un favor? ¿Me puede sacar una foto? Le dice este hombre al muchacho. Y el muchacho le saca la foto a los que estaban ahí. Y cuando le va a devolver la cámara le dice el muchacho, seguramente usted no se acuerda de mí. Y dice, no, ni idea. Dice, hace 4 años usted me habló de Jesucristo, me habló del pecado, me habló de... Usted vino a mi casa. Usted golpeó mi casa y pasó a casa y usted me hizo hacer una oración. Y yo oré cuando usted me dijo. Pero en realidad lo hice para complacer a mi mamá, que yo sabía que ella quería que yo sea cristiano. Pero no lo sentía. Bueno, después de eso, hace 4 años, me metí en un montón de problemas, me metí en drogas, me metí en un montón de problemas. Y hace 2 años, ya tocando fondo, sí me arrepentí de mis pecados y sí oré a Dios y hoy soy un cristiano. Dice. Y se lo quería decir, porque hace 4 años usted hizo eso y yo pensaba siempre en usted, digo, ¿sabrá este hombre que valió la pena hablarme a mí? Y bueno, Dios le dio la posibilidad de 4 años después de saber que sí. Y la verdad, de la misma forma uno habla de Dios a otras personas, ni sabe. A veces la persona que escucha no está preparada para hacer nada con eso. Y pasan un montón de cosas entre medio. Y a lo mejor eso es como una espinita que dejaste clavado en el corazón de alguien. Y vos te viniste a tu casa desanimado y decís, no me escuchó, no quiso saber nada o rechazó. Pero dentro de unos años, a lo mejor, Dios solo sabe, ¿no? ¿Sí? Lo mismo... Segundo punto, cuando hablamos de la prudencia, de esto reparte a 7 o a 1 a 8, nosotros cuando estamos tratando de hacer evangelismo o de compartir de Dios, tenemos que hacerlo de todas las formas posibles. No decir, bueno, esta funciona, esta me gusta a mí, esta no, esto no sirve para nada. No sabemos. Requiere humildad el evangelismo, como vemos en el tema de los huesitos en el vientre y el viento que no sabemos. ¿Qué sabes vos? No sabemos, ni lo sabemos. Hay cosas que no funcionan, probablemente, o que funcionan peor que otras, pero en realidad Dios es el único que sabe, y Él nos manda a hablar de Dios a otras personas. Hacelo, de las maneras que se te presente, y no le digas a otro, no hagas eso, qué vergüenza, ¿cómo vas a ir a la plaza a hablar con gente desconocida? Bueno, si usted no quiere ir a la plaza, no vaya, pero si otro quiere ir, que vaya a la plaza y hable con quien quiera. Solo Dios sabe lo que puede suceder.
cuando hablamos de Él y de su palabra. También requiere realismo, esperando problemas, porque hay problemas. Las personas que comparten de Dios hay problemas, y hoy en día hay cada vez más problemas. Saben en todas partes del mundo que los que creemos en la Biblia no aprobamos el matrimonio homosexual, no aprobamos un montón de cosas, y en muchos países cualquier persona que se para a hablar de parte de Dios hoy en día es sinónimo de problemas. Está habiendo cada vez más persecución a los cristianos. Pero otra vez, la fe nos impulsa a hacer lo que hay que hacer, aunque pueda haber problemas, y Dios nos va a ayudar cuando vengan esos problemas. Humildad, lo mismo que estamos diciendo, audacia, en cuanto a no debemos esperar la oportunidad perfecta. Bueno, le voy a hablar cuando me pregunte. No, nunca capaz te pregunte la persona. Se requiere audacia. Y hacer a tiempo y fuera de tiempo, dice Dios. Se requiere humildad, otra vez reconociendo que al fin y al cabo nunca sabemos. Solo Dios sabe si va a tocar el corazón de una persona o no. Y uno habla confiando que Dios lo puede usar eso. Y por supuesto, se requiere mucho esfuerzo, porque no nos da ganas. No es que uno siempre tiene ganas de hablar de Dios a otras personas. Es algo que es un sacrificio para uno. Es un esfuerzo. Pero vale la pena. De alguna manera estos versículos, terminando, de Eclesiastés, son un comentario, de alguna manera, del capítulo 9, verso 10, que ya lo habíamos visto. Todo lo que te viniera a la mano, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Ese es, me parece a mí, el comentario, así como el capítulo 10 era un comentario a lo que sigue ahí, después del versículo 10, al tema de la sabiduría. Me parece que lo que estamos viendo en el capítulo 11 es un comentario a esto, expandiéndolo un poco más. ¿Qué es esto? Va a ser todo lo que nos viene a la mano con todas nuestras fuerzas, lo que acabamos de ver. ¿Y por qué dice? Porque cuando te morís ya no se puede hacer eso. Y eso otra vez, relacionado no tanto con el dinero, porque en definitiva todo el dinero que hagamos, cuando nos morimos no lo llevamos a ningún lado. Pero si usamos nuestra vida no solo para prosperar económicamente, sino para que el reino de Dios se extienda, para que otros conozcan de Dios, al morir, eso tiene todo mucho valor. Más que cualquier otra cosa que hayas hecho en tu vida. Eso es lo que más valor tiene. Eso es lo que más valor tiene. Dice Pablo en 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Señor, te pedimos que uses tu palabra en nuestra vida, que nos ayude, Señor, a vivir tomando riesgos, pasos de fe, en medio de las incertidumbres que todos vivimos por la economía, por la política, por la salud, por la edad, por tantas cosas que no podemos controlar, que nos producen ansiedad muchas veces, y a veces hasta nos paraliza esa ansiedad. Señor, que tú nos ayudes a saber vivir debajo del sol, manejando tantos factores inciertos, tantas fuentes de preocupación que nos rodean, que tú nos ayudes a ser audaces, a ir para adelante haciendo lo que debemos, lo que a cada uno nos toca, según tú has dispuesto nuestra vida, que tú nos ayudes a confiar, Señor, y a vivir por fe y no solo por vista. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.